decida, porque Dios dice, buscadme y viviréis. En amor dice, haced lo bueno para que vivas. Dios quiere decir, para que vivan felices, contentos, sin ningún problema. Hay países donde hay persecución terrible, en la India, pero son otras religiones. Aquí en América tenemos persecución de la iglesia también, pero no viene del gobierno. Cuando la persecución venga del gobierno, entonces va a estar terrible. Viene de otras religiones, de gente que no tiene el conocimiento pleno de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios. Y ahora, hoy en día, hermanos, estamos viendo todo esto, la manera en que muchos cristianos están siendo atacados en la iglesia. Y este ataque no viene del cielo, eso lo entendemos muy bien. Este ataque viene de Satanás. Porque Satanás vino como el ladrón, que viene para matar y viene para destruir. Todo lo que trae destrucción a la iglesia no viene de Dios. Yo no sé cómo muchos se atreven a hacer cosas pensando que están bien. Y están trabajando con su razón solamente. No hay una inteligencia espiritual allí presente. Porque esta inteligencia espiritual se deshace desde el momento que alguien cae en la apostasía. Y la apostasía es la negación de la fe. Y la fe incluye todas las responsabilidades bíblicas de un cristiano. Cuando dice la Biblia que el justo por la fe vivirá, es porque este justo se va a identificar como uno que ama la iglesia, como uno que está con la iglesia, como uno que se responsabiliza para que la iglesia siga adelante, como uno que está frente como un escudo para que el diablo no venga y destruya la iglesia. Es el justo. Muchas veces pensamos que nuestra justicia solamente es entre Dios y nosotros. Pero nuestra justicia entre Dios y nosotros tiene que tener su proyección. Si usted ve en los profetas menores, tenemos a Oseas, donde él aplica la justicia de Dios, pero dice que la justicia de Dios es manifestada por ayudar a aquel que está necesitado, por no hacerle fraude a su compañero, por no engañar a aquellos que son ingenuos y que se aprovechen de todo esto. La justicia tiene que ver con nuestra relación que tenemos con nuestro prójimo. Si alguien es justo con Dios en su vida secreta, cumpliendo sus responsabilidades, también va a ser justo con su hermano. Va a ser justo con su hermana. Porque esta es la justicia de Dios. Dios es un Dios que alcanza, hermano, a cualquiera. Llega hasta donde está necesitado. Dice el salmista que si se va a lo profundo del mar, allí él está. Jonás estaba en el vientre del gran pez y desde ahí clamó. Y desde allí Dios lo escuchó. Muchas veces pensamos que Dios no nos oye, pero sí, Él nos oye. Pero a veces nuestra rebeldía lo detiene para no actuar a nuestro beneficio en ese momento.
La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y en los objetivos de esta lección vemos nosotros que es analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Pablo era un hombre preparado, era un hombre letrado, era un hombre que tenía una buena lexicología. No era fácil resistirlo. Pablo sabía muy bien cómo presentar el evangelio. Y ahí en Hechos capítulo 26 del 19 en adelante, él da su testimonio al rey Agripa porque lo están enjuiciando. Lo están enjuiciando. Pero él dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué visión se refiere? Cuando el mismo Jesucristo se le apareció en el camino hacia Damasco. Allí Cristo lo encontró. No estaba dentro de la agenda del apóstol Pablo, que en ese tiempo tenía su nombre Saulo. Y vemos nosotros, hermanos, que acá Pablo tiene un llamamiento. Si usted lee conmigo en Hechos capítulo 9, está ahí el testimonio. Está la historia en sí de la manera en que Pablo vino a ser llamado por Dios, especialmente por Cristo Jesús. Y nosotros nos damos cuenta que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Y qué hizo Pablo? Vino al sumo sacerdote. Y el versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se llamaba antes, los del camino, o sea, los cristianos, los del camino. Los hebreos le llaman a los cristianos los nazarenos, así le llaman, los israelitas, los nazarenos, para distinguirlos de los católicos cristianos. Cuando el judío habla del cristiano, del cristianismo, se está refiriendo a la iglesia católica. Pero cuando habla de los nazarenos, se está refiriendo a los evangélicos. Ellos pueden tener esta distinción. Pero yo creo que la palabra cristiano es aplicada a aquella persona que ama a Jesús y solamente a Jesús, que es seguidor de Jesús. Por eso en Antioquía por primera vez se le llamó a los del camino cristianos, porque se dieron cuenta que creían en Jesús, que amaban a Jesús, que estaban decididos a morir por Jesús. Este es un verdadero cristiano. Los demás pues ya son creyentes, ¿verdad? Que solamente creen. Son creyentes. ¿Usted es creyente, hermano? Sí, yo creo. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios son más impactados por su creencia en Dios que el creyente ahí que dice que cree en Dios. Dice que los demonios creen y tiemblan. A ver un creyente que diga, yo creo en Dios, no tiembla nada. Pero el demonio sí tiembla. Dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, note bien. El versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz no era cualquier luz, era una luz que venía del cielo. Y cayendo en tierra, ahora no se sabe si iba en caballo, iba en camello o en una carroza, no sé qué cosa, pero el punto es que cayó a tierra. ¿Quién se iba a pie? ¿Quién sabe? Pero usualmente se viajaba en caballos,
¿verdad? Ahora, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Tenía Saulo la idea de que estaba persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a los del camino, a los del camino. Y le decían así porque usualmente se paraban en los caminos a predicar y hablar de Jesús. Ojalá que a la iglesia cristiana Nuevo Amanecer siempre se le diga los del camino. ¿Verdad que sí? Y usted es uno de los del camino, mi hermano. Amén, diga usted. Porque se le llamaba los del camino porque andaban siempre haciendo sus reuniones en las calles y predicando el evangelio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Jesús directamente. Jesús estaba en el cielo, pero estaba persiguiendo a sus seguidores. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No le pegues a la punta del aguijón porque tú mismo te vas a herir. Es como que el aguijón, usted sabe, agarraban los aguijones para pullar a los bueyes cuando están arando, ¿no? Y le dice Dios: tú mismo le estás dando golpes al aguijón. Cada vez que le pegas al aguijón, le estás pegando en la punta y te estás hiriendo tú mismo. Tú mismo te estás haciendo el daño. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora pues ya estaba bajo el control de Jesús. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora ya Saulo de Tarso cayó bajo el control de Jesús. Qué lindo es estar bajo el control de Jesús, ¿verdad que sí? Eso fue lo que pasó con nosotros cuando venimos a Cristo. Caímos bajo su control. Le dijo Jesús a Pedro: Pedro, antes cuando estaba joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde tú querías, pero ahora te ceñirá otro. Ya no te vas a mandar tú. Olvídate de tus caprichos, olvídate de tus creencias. Ahora te ceñirá otro. Me vas a seguir a mí, vas a obedecer. Aquí está el primer mandato, la primera orden de Cristo a Saulo: levántate, porque estaba caído allí, estaba caído en el piso. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. También ellos cayeron entonces, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Había quedado ciego por el resplandor de esa luz. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Hermano, es que a quien Dios quiere humillar, humilla. Y al que quiere enaltecer, lo enaltece. Ningún levantamiento humano o enaltecimiento humano es real. Es solamente una ilusión. Pero cuando Dios levanta y enaltece, eso sí es real. Porque con ese enaltecimiento viene la bendición de Dios. Y cuando no hay bendición de Dios, hermano, por más que nosotros nos creamos los papagayos, es por demás. Vanidad de vanidades, dice el predicador. ¿Todo qué? Es vanidad. Y dice el salmista: el hombre es menos que la nada. Por eso Dios nos hizo del lodo, para que no nos creamos mucho, ¿verdad? Nos hizo al hombre de lodo.
Lo que al hombre le hace valer es el soplo que Dios le dio. Y lo que ahora al cristiano lo hace valer es el Espíritu Santo que vive en su corazón. Cristo que vive en su corazón, el Padre que vive en su corazón. Eso es lo que nos da valor a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, el que se gloríe en el Señor. No en otra cosa más. La arrogancia del apóstol Pablo terminó aquí. Terminó. Todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Cristo, se le va la arrogancia. Porque se encuentra con un gran maestro quien dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros entonces seguimos a Jesucristo. Y no es fácil seguir a Jesucristo, pero Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. ¿Estamos siguiendo a Jesús nosotros, hermanos? ¿Estamos sufriendo por Él? ¿Estamos realmente pasando por momentos difíciles y que a través de esos momentos todavía le podemos dar la gloria a Dios y todavía tenemos ganas de servir al Señor? Mire, yo siempre digo algo, el cristiano tiene que estar preparado para morir por Cristo, porque si no, no es cristiano. Allá en la India y en otros países donde hay persecución a los cristianos, nosotros tenemos el ejemplo. Esta gente se deja matar porque no quieren negar a Jesucristo. Usted vio las noticias de esta dama que andaba comprando en el supermercado y que entraron por allí los musulmanes terroristas y empezaron a matar, pero antes de matar preguntaban si eran cristianos o eran musulmanes. Y al que decía que era musulmán, pues no lo mataban. Se encontraron con esta mujer y la pregunta que le hicieron, ¿eres cristiana o eres musulmana? Y ella vio y estaba dándose cuenta que estaban matando. Pero ella no quiso negar a su Jesús. Ella dijo, cristiana, yo soy cristiana. Agarraron la metralleta que cargaban y la mataron. Nosotros pensamos que estamos bien con Dios. Entonces Dios manda la prueba. A ver si es cierto de aquello que pensamos. No, yo soy hijo de Dios, que yo soy un hombre de fe. No, hombre, olvídese. ¿Cuándo yo me voy a apartar de Dios, hermano? Pero cuando viene la lucha, adiós iglesia que hasta ayer estuve en ti. Se va. E increíblemente, hermano, nosotros vemos que si nosotros guardamos arrogancia durante el tiempo de paz, viene el momento de la guerra y vamos a caer porque no tuvimos el entrenamiento que Dios nos ofreció. Entonces desaparecemos. Aquí vino el apóstol Saulo, vino para acá a encontrarse. Cristo lo estaba esperando, se encontró con él, no porque lo estaba buscando, sino que ya Jesucristo tenía un plan. Dice que fue llevado a Damasco, en versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Un ayuno de 3 días a la fuerza. No podía ver. Tampoco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Noten bien que Cristo le había dicho a Saulo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
Quiere decir que Cristo ya tenía a Ananías preparado para que le diera instrucciones a Saulo. Saulo ahora tenía que aprender a escuchar a los siervos de Dios. Hay muchos que no escuchan ya a los siervos de Dios. Creen todo lo que el diablo está diciendo a los siervos de Dios allá y ya se meten en la cabeza y ya no lo estiman como un siervo de Dios. ¿Usted recuerda antes la manera en que un pastor era respetado en una iglesia? Yo crecí así, yo crecí en una iglesia. Para mí, mi pastor, yo lo admiraba tremendamente. Era el siervo de Dios, era el hombre ungido. Todo el mundo respetaba al pastor. Pasaba por las calles y los que no eran cristianos, pastor. Todos sabían que él era el pastor del pueblo. Había un respeto tremendo. Pero ahora, diga usted que es pastor allá en algún sitio. Dice, ahí está un ladrón, dicen. Ahí está uno que es así, que es así. No hay respeto ahora. Y no hay respeto ni en la misma iglesia, donde cualquier miembro de una iglesia puede sentarse a cenar con otros más y estar masticando al pastor. No hay respeto. Yo recuerdo cuando estaba bajo el control eclesiástico de mi pastor, me cuidaba de hablar de él y no permitía que nadie más hablara de mi pastor. Muchas veces venían y sacaban al pastor señalándole, haciendo cuanto, y yo decía, hey, cuidado, ahí no podemos hablar, porque hay que saber muy bien que si vamos a hablar de nuestro pastor, vamos a hablar aquellas cosas que nos benefician. Porque hablar de un siervo de Dios trae destrucción espiritual. Poco a poco la persona le va faltando el respeto. Poco a poco. Y recuerda que no le está faltando el respeto a la persona. Le está faltando el respeto al ministerio pastoral de la iglesia. A un ministerio que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Entonces, cuando esto pasa, que no se respeta al pastor, se duda también de ese ministerio. ¿De qué ministerio y qué nada, hombre? Ese pastor es un diablo usted. Hay gente que habla así. A ese pastor hay que sacarlo. Hay iglesias que sacan a sus pastores cada año. Porque por ahí hay lobos, rapaces, que de un momento a otro engañan al resto de la congregación. Esta es la apostasía que hay. Apostasía. Y nosotros tenemos que entender, hermano, de que Dios está presente. Tanto en nuestra casa, tanto en la iglesia, tanto en nuestro carro. Porque si queremos que Dios esté con nosotros, entonces también tenemos que respetar a Dios. Tenemos que respetarlo. Ahora, Dios siempre va a proteger a sus ministros, de todas maneras. Pero manda momentos de pruebas para ver quiénes en verdad nosotros somos. Si somos o no somos. Si tenemos delicadeza espiritual o no tenemos delicadeza espiritual. Porque, hermano, cuando usted critica a alguien, aún hasta un familiar, usted le está dando lugar al enemigo para que le siembre odio en su corazón. Le está dando lugar. Y por eso la Biblia es muy clara cuando habla sobre estas cosas, porque nosotros, hermano, tenemos que cuidarnos para que seamos sin mancha
y sin arrugas. No sé si pueden poner este versículo en la pantalla. Ahí Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. En adelante. Pero oiga bien lo que dice la recomendación bíblica. La recomendación bíblica es muy importante para nosotros. Por eso cuando se enseña la palabra, se tiene que enseñar dentro de la Biblia. Porque yo puedo hablar mis opiniones y cuántas cosas, eso no tiene autoridad, eso no va a cambiar nada. Lo que cambia es la palabra de Dios. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Oiga bien, ¿cómo está alguien que está en ese ámbito de crítica, en ese ámbito de que viene en contra del ministerio de la iglesia, en contra del pastorado? Tiene las manos caídas y tiene las rodillas, ¿cómo? Paralizadas. Esa es la manera en que Dios lo ve. Alguien dijo, yo no puedo imaginarme cuántos hijos tiene Dios en silla de rueda. Sí, todos paralizados. No tienen libertad espiritual de nada. Todo le cae mal. Todo le cae mal. Porque tienen las manos caídas. Oye, ahora, cuando se tienen las manos caídas no hay victoria, hermano. No hay victoria. Por eso Moisés levantó las manos. Cuando estaba peleando contra el enemigo, Josué estaba allá en el campo. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? Israel estaba ganando la batalla. Cuando la bajaba, Israel perdía la batalla. Dice Pablo que levantemos nuestras manos en santidad a Dios. Por lo cual levantó las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estas rodillas están paralizadas que ya no pueden hincarse a orar. Hay creyentes, no digo cristianos, porque ya dije lo que significa, ¿verdad? Cristiano, pero aquel en verdad que están devoto. Pero hay creyentes en las iglesias que ya tienen tiempo, mucho tiempo, de no hincarse a orar. Como digo un hermano, yo no necesito hincarme. Ahí, mire, ahí me acuesto en mi camita, pongo mi cabeza en la almohadita y ahí oro a Dios. Y Dios me bendice. Bueno, si alguien está malo en las rodillas y no se puede hincar, pues es otra cosa. Es otra cosa. Estamos hablando de aquellos que espiritualmente están paralizados. ¿Qué más dice el versículo 13? Oigamos bien y veamos bien a dónde nos conduce todo esto. ¿A dónde nos conduce? No es asunto de que yo me siento mal y que no. Hay daño. Se avanza en ese, es como un cáncer. Cuando cae y empieza a avanzar, ¿verdad que sí? Y hacer sendas derechas para vuestros pies. Es que andan en lo malo, por eso es. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Alguien dirá, hermano, pero yo no tengo mis pies torcidos. Uno nada más tengo torcido. Tengo un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Pues ese pie torcido que tienes en el mundo, sácalo de ahí y enderezalo. Ponlo en el camino derecho. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Oiga bien, ¿cómo esto va en gradación, hermano? Esto va tomando una elevación y nos quiere llevar a donde nos quiere llevar. Oiga bien, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, lo paralizado, lo cojo, las manos caídas, acá, no puede hacer que nosotros
perdamos de ver al Señor, porque no vamos a tener paz y no vamos a tener santidad. Nadie que esté enojado con su hermano va a tener santidad, porque va a tener el deseo de agarrarlo del cuello. Ahí. Ahora, cuando nosotros, hermano, empezamos esta clase, yo dije que la iglesia no está para odiar, sino que para amar. Un rey, un presidente, un gobernador puede ser muy malo, pero la iglesia todavía tiene que orar por él. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Orar por los que están en el gobierno. Es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No crea usted que hasta ahí nomás está llegando. Miren lo que sigue. Versículo 15. Mirad bien. Hay que cuidarnos. En otras palabras, cuídate. Cuídate a ti mismo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguien dice que salvo siempre salvo. No. Mucho tiempo puede tener una persona en la iglesia, pero si no tiene paz, no tiene santidad, tiene las manos caídas, las rodillas paralizadas, está con un pie en el mundo y otro en la iglesia con los dos pies allá y no sé qué cosas más. El punto es, hermano, que esta persona puede llegar a perder su salvación. Aunque muchos aleguen de que no se pierde. Sí se puede perder la salvación, porque media vez el Espíritu Santo ya no trabaja o no trabaje en la vida de un cristiano, ya está aislado. Ya no tiene parte en la gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. Ese es el problema, mi hermano. Cuando usted está pensando aquel que lo ofendió, cuando tiene su mente ahí presente, cuando está criticando, cuando está murmurando, cuando está poniendo muchas cosas y nunca habla de Dios, nunca habla cosas positivas, todo el tiempo habla mal de alguien, surge esto, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No se contamina solamente la persona que tiene esta raíz de amargura, sino que contamina a todos los que están a su alrededor con los cuales se comunica. Se comunica. Por eso dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Las buenas costumbres. El versículo 16 y 17 lo dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No le importó que su cuerpo sea templo y morada del Espíritu Santo, vendió su primogenitura. ¿Y dónde está el hermano Tiburcio? Vendió su primogenitura, mi hermano. Se fue con sus razones para complacerse a sí mismo y se ha olvidado de la guianza del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo lo llevaba a la iglesia, ahora ya no va porque el Espíritu Santo ya no está tratando con él. Él no deja que el Espíritu Santo lo guíe ahora. Porque si el Espíritu Santo nos guía a nosotros, ¿a dónde nos va a llevar, hermano? ¿Nos va a llevar al cine? ¿Nos va a llevar al teatro? ¿A dónde nos va a llevar? A la iglesia. Allí vamos a estar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, dijo el salmista. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Eso es ser de Dios en verdad. Este es asunto de permanecer. No es asunto de que, ay hermanos, estuve 3 meses caído. No, es asunto de permanecer. Vendió su primogenitura porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado.
y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí está el punto. La arrogancia es malo. No vivir de acuerdo a los parámetros de Dios nos trae condenación. Nos contaminamos. Eso es peligroso. El apóstol Pablo, cuando fue ministrado por Ananías, estaba ciego. No había comido. Y era tan malo, que Ananías no quería ir a hablarle. Qué tremendo esto. Muchos dicen, no, este no lo evangeliza, hombre, este es puro diablo, este ya está destinado al infierno. No, hermano, eso no trabaja de esa manera. Hay que sembrar la semilla. Tira la semilla. Va a caer en pedregales junto al camino y va a caer en diferentes lugares, pero también va a caer en buena tierra. El sembrador salió a sembrar. Nosotros somos sembradores. Vamos, tiremos la semilla, hablemos de Cristo, que el resto lo hace el Espíritu Santo. Como pasó con Nicky Cruz, que David Wilkerson le dice, Nicky, Jesús te ama. ¿Y qué pasó con Nicky cuando escuchó esto? Le pegó una bofetada al hermano David Wilkerson. Y se fue. Y en su testimonio, Nicky Cruz dice que se fue porque era el jefe de los pandilleros en Nueva York. Se fue, se tiró a la cama, pero no se le borraba esa voz que decía, Nicky, Jesús te ama. Y dice que se levantó, se lavó la cara, se echó agua en la cabeza para que se le quitara esa voz que oía y se fue otra vez a dormir. Y otra vez, Nicky, Jesús te ama. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, va donde está la necesidad. Nicky estaba teniendo una necesidad tremenda en ese momento. El Espíritu Santo estaba tratando con él. Estando ahí tratando de dormir y desaparecer esa voz, oye que alguien toca la puerta. Nicky dijo, ¿y quién será este? Se levantó. Cuando abrió la puerta, era David Wilkerson. Y apenas abrió la puerta, le dijo otra vez, Nicky, Jesús te ama. Y empezó a gritarle y empezó a decirle cuánta cosa. Pero más tarde, Nicky vino a Jesucristo. Y ahora es un gran predicador del Evangelio. Hay que tirar la semilla, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Sin pena y sin una vergüenza. Una vez me dice un joven, cuando estaba presidente de jóvenes en mi iglesia, me dice, Adolfo, fíjate que ya nunca más voy a evangelizar. Nunca más voy a evangelizar. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo no puedo hablar. Yo vengo del rancho. Yo no sé nada. ¿Y por qué me estás diciendo esto? Porque me dice, porque traté de evangelizar a alguien en el parque y no pude porque él hablaba más bonito que yo. Él me decía muchas cosas que yo no sabía ni cómo responderle. Y le dije, pero ¿crees tú que tiraste la semilla? Le dijiste por lo menos que Jesús lo amaba. Sí, le dije que Jesús lo amaba. Pues eso es suficiente, le dije. Ahí deja que el Espíritu Santo le va a repetir esas palabras. Y vas a ver cómo va a venir a los pies de Jesucristo, aunque te des cuenta o no te des cuenta. Jesús te ama. Eso tiene poder, mi hermano. Esas son palabras que el diablo no quiere que un cristiano le diga a un pecador. Cuando usted le diga a alguien Jesús te ama, su reacción quizá va a ser diferente a lo que usted espera, pero usted está tirando la semilla.
Y el Señor le dijo, levántate, versículo 11, Ananías, Hechos 9. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Oiga bien, estaba recién convertido, pero como judío tenía las 3 columnas de la oración. Los judíos oran 3 veces al día. Pero aquí él estaba orando. Quizá no era la hora de la oración, como lo practicaba aún todavía Pedro y Juan, que fueron a la iglesia y se encontraron al cojo en la puerta de la Hermosa. Dice que fueron a la hora de la oración. Allá en Jope, cuando Cornelio mandó los enviados, Pedro estaba orando en la terraza porque era la hora de la oración. Daniel oraba 3 veces al día en la hora de la oración. Jesucristo nos vino a enseñar que hay que orar en todo tiempo. Él no andaba buscando la hora de la oración. Él oraba, pasaba las noches enteras orando allí en el bosque, en la montaña. Así que Saulo estaba orando. Estaba platicando con Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué tremendo eso. Estaba orando y ya Saulo estaba viendo visiones, manifestaciones, revelaciones. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. En otras palabras, me imagino que le pudo haber dicho, ¿y por qué te metes con ese hombre? Deja que se pierda, mátalo mejor. Ha arrastrado a muchos, no ama a los del camino. He oído cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pero no se queda ahí, ¿verdad? 3 grupos. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa fue la misión del apóstol, que Dios le dio al apóstol Pablo. Pero no le dijo lo que iba a sufrir. No le dijo nada. Dios nos puede llamar al ministerio, pero si Él nos dice por dónde vamos a pasar, le vamos a decir que no. Que no. Porque, hermano, usted le va a servir al Señor, usted va a caer en la boca de leones también. Solo que Dios no deja que se lo coman. Usted va a ser maltratado. ¿Por qué la gente maltrata a los siervos de Dios? Porque el siervo de Dios no va a responder. No va a andar peleando para atrás todo lo que le están haciendo. Porque a usted o a mí o a cualquiera se le es fácil criticar a alguien que sabemos que no va a venir contra nosotros. ¿Por qué no va a venir contra nosotros? Pero hay quienes dicen, no vayas a hablar mal de aquel hermanito, de aquella hermanita, porque es capaz que llegue a tu casa y te tira a la puerta. Entonces, miren, o que pues mejor hablemos del diácono entonces. Hablemos de la diaconisa, hablemos de la masa espiritual en la iglesia, porque así nos deleitamos. Usted sabe que criticar es un deleite. La persona que está murmurando, se siente, hasta se le va el dolor de cabeza a usted. Sí, se siente muy bien, le trae deleite. La murmuración trae deleite. Pero Dios no está de acuerdo con todo esto. Dice Eclesiastés que después de la risa viene el llanto, la fatiga. Ahora dice acá, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Me gusta este pasaje porque aquí hay una manifestación de que Jesús sí resucitó. Se le apareció a Saulo y le habló a Ananías, para que Ananías fuera y le diera instrucciones. Esto es lo hermoso, hermano. Yo fui maestro del Instituto Teológico por casi 15 años. Oiga bien, las experiencias que uno pasa y lo que uno aprende y la capacidad que Dios le da a sus siervos cuando está presentando la palabra. Por eso, cuando yo enseño la palabra, no hago como hacía alguien que pasaba a cantar y a testificar y aún a predicar. Solamente para arriba, mira usted. Para arriba, sí, mire. Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gloria al Señor para siempre. Y pasaba a cantar su canto y con su guitarra y mirando para arriba. No se atrevía a ver a nadie. Mi mamá le decía, no voy a mencionar su nombre, pero mi mamá le decía: ¿por qué no miras a los hermanos? Yo estoy viendo que estás cantando con tu guitarra. Yo quiero que tú por lo menos tires una mirada para que veas que te estamos escuchando. Y decía: no, ustedes que al ver todas esas cabezas que están ahí, me pongo nervioso. Bueno, el punto es de que no miraba a nadie porque se sentía nervioso. Pero si ustedes se dan cuenta, como pastor yo estoy enseñando la palabra y me dirijo a cada uno de ustedes, los estoy viendo. Eso es contacto visual. Eso da a entender de que no solamente estoy enseñando la palabra, estoy viendo qué reacción usted está teniendo a lo que está oyendo. Bueno, en cierta ocasión yo estaba en la compañía y tuve que dar un reporte y lo di así tan sublimemente que cuando vi a todos estaban durmiendo. Tenemos que hablar la palabra con énfasis, con la autoridad de Dios, sin duda alguna, con el conocimiento que Dios ha dado, para beneficiar, para traer beneficio al oyente. Porque necesitamos ser y seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús hablaba, Él se ocupaba en que sus oyentes fueran bendecidos, en que sus oyentes agarraran el mensaje. Jesús no andaba enfrente luciéndose, miren qué bonito hablo, miren, no, haciendo pantomimas en el altar. La palabra se da y se tiene que dar clara, definida, con la autoridad de Dios y sin contemplación alguna, porque es la palabra de Dios. Cuando se tiene que decir algo que vaya a agradar mucho, se dice, y cuando se tiene que decir algo que vaya a dar un latigazo también, porque esa es la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. No, yo solamente quiero el callado, Señor, no quiero la vara. No, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, cuando estaba en mi experiencia, enseñaba estas clases en el instituto, llegaban estudiantes nuevos de diferentes iglesias. Algunos de ellos ya con varios años en la iglesia y ya ellos pues hasta eran predicadores, pero llegaban a estudiar la palabra. Y cuando llegaban, pues no están familiarizados con el maestro. Y yo miraba al grupo de estudiantes enseñando la palabra, pero de repente aparecían unos
uno o dos por ahí que nunca me tiraban la mirada. Si querían ver enfrente, miraban para otro lado. Ellos me estaban oyendo, pero no me querían tirar la mirada a mí. Y agarraban algo y estaban viendo todo el tiempo hacia abajo, todo el tiempo. No me tiraban la mirada. Los demás muy atentos, viendo, sin una pena. Y usualmente me estaba dando cuenta que aquellos que no me tiraban la mirada, que no tenían contacto visual conmigo, era porque eran predicadores. Eran maestros en su iglesia. Tenían ya años sirviendo al Señor. No querían recibir la palabra con humildad. La palabra de Dios se recibe ¿cómo? Con humildad. Mi hermano, cuando un predicador, cuando un ministro escucha a otro ministro con humildad, significa que ahí el Espíritu Santo está trabajando. Está trabajando. Y oiga bien, para mí era un desafío porque decía, yo tengo que trabajar a estos hermanos. Que cuando salgan de acá, ya salgan diferentes. Y tomé una estrategia de bajarme, o sea, de caminar en el grupo enseñando, caminaba y todo, y de repente me acercaba donde estaban ellos, y unos hasta se encogían así. Y pasando, le ponía la mano en el hombro y pasaba, y poco a poco empezaron a animarse a levantar la vista y ver al maestro. Porque yo creo que aquí todos han pasado por la escuela, ¿verdad que sí? Y cuando usted tiene su maestro o tenía su maestro en la escuela, usted tenía que ponerle atención a su maestro. Y la manera de ponerle atención era viéndolo, escuchándolo. En otras palabras, es algo que se tiene que usar nuestros sentidos para aprender mejor. Y esto, hermano, es muy importante, que nosotros tengamos esta costumbre. Ahora, yo les voy a decir algo también. Hay quienes no lo hacen porque sean orgullosos, ni porque sean predicadores. Hay muchos que lo hacen porque su autoestima está muy baja. Le da vergüenza que el que está enfrente les tire la mirada. Entonces, estas personas se quedan así, mire, lo están viendo usted, pero cuando ya usted le tira la mirada, ¡pum!, bajan la cabeza. O si no están viendo, y de repente ve que usted le tiró la mirada, voltean para el otro lado, para allá. ¿Por qué? Porque tienen que levantar su autoestima. Usted va a una entrevista de trabajo y de repente el que le está entrevistando le está hablando y usted está así. Ajá, sí. No, yo tengo experiencia en eso, usted. No, yo puedo hacer eso, usted. Ajá, sí. Y el que le está entrevistando dice, bueno, ¿y este por qué no me voltea a ver? Yo necesito aquí personas que tengan su autoestima en el nivel en que deben de estar. Que no sean tímidas. Pero cuando usted está siendo entrevistado por alguien donde usted solicitó trabajo y usted le mira a sus ojos, es porque usted tiene confianza en usted mismo. Es porque usted sabe quién usted es y que está capacitado para hacer el trabajo que ahí están solicitando. Entonces nosotros tenemos que aprender todas estas cositas, hermano. Porque también tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. Ananías no quería ir con Saulo porque pensaba que Saulo también lo iba a agarrar del cuello, así como estaba, ciego, sin comer y todo debilucho.
Pero Jesús le dijo, es que yo lo voy a mandar a que le predique a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ahora, acá en la lección tenemos este encuentro y se cumple el propósito de Dios, pero aquí está la obediencia del apóstol Pablo. Dios nos puede llamar a nosotros a un ministerio y nos puede capacitar, pero nosotros tenemos que obedecer. No podemos estar solamente con la cantata de Dios me llamó, yo soy siervo de Dios, Dios me ungió, pero no está haciendo nada. ¿Usted ha visto gente que habla de esa manera? No, que desde qué tiempos Dios me llamó a usted, pero no hace nada. Alguien dijo que en la iglesia hay 3 clases de gentes. Aquellos que son columnas, pero no como se refiere el apóstol Pablo de Pedro, Juan y Jacob, que eran columnas de la iglesia. No, son columnas como esa que está allí, que no se mueve. La columna no se mueve. Ahí están estáticas. Son columnas. A ver, dígale a esta columna que se mueva, pues. No se va a mover. Entonces, hay gentes que tienen esta característica en la iglesia. Las que no se mueven. Y el otro grupo es las que hay que moverlas. ¿Se da cuenta? O en otras palabras, usted dice, bueno, el hermano por sí mismo no va a hacer nada, pero vamos a ayudarle, le vamos a dar algo. Ay, hermano, que yo no puedo hacer eso, que me da vergüenza, que no me siento capacitado. Y usted viene y lo empuja. Vamos, hermano, usted puede. Eche para adelante, mi hermano. No se me raje. Que, como dice ahí, que Jalisco nunca pierde. Y mire, ¿qué sucede? Ya empieza el hermano a trabajar. Si usted se aleja de él, se para. Menos más. Hay que darle cuerda. Esta es la gente de cuerda. Las que no se mueven, las que hay que darle cuerda. Y la que se mueve por sí sola. Gente con iniciativa. Gente que no necesita que nadie le diga, haz esto, porque sabe muy bien su responsabilidad. Trabaja para el Señor. Mire, si usted y yo somos personas de iniciativa, yendo por el camino, y Dios nos da la oportunidad de evangelizar a alguien, lo evangelizamos. Le hablamos de Cristo. Pero si somos de esas personas que nos tienen que empujar, dice, yo iba a evangelizar a aquel, pero el pastor todavía no me ha dicho nada a usted. El pastor no le ha dicho a la iglesia que evangelice hoy sábado. Si el pastor dijera que este sábado hay que evangelizar, pues yo hubiera evangelizado, pero yo no escuché al pastor que dijera eso. Entonces no evangeliza, no tiene iniciativa, para nada. ¿Y por qué no lee la Biblia? No, pues yo creo que no hay necesidad, el pastor no lo ha dicho usted. ¿Y por qué no ora? Ah, porque todavía en la iglesia no hay una cadena de oración. Hasta que hay una cadena de oración, entonces tomo mi hora. ¿Será que vemos algunos de esos acá? ¿O todos somos de iniciativa? Amamos a Dios de corazón, estamos leyendo la Biblia porque realmente tenemos deleite en la palabra del Señor. Estamos orando, estamos meditando en Dios. ¿Es esa nuestra vida? ¿O nos tienen que empujar? Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Hechos 26, 19. Y da su testimonio, dice el versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Él no fue rebelde a esa visión. ¿Qué visión? La visión que lo escogió para ir a predicar a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. No fue rebelde. Aquí está dando un testimonio a un rey que, bueno, no tiene que, ni entiende todo esto que le está diciendo el apóstol Pablo todavía, porque es como un reporte que le está dando. Ese reporte lo daba el apóstol Pablo a la iglesia de Antioquía, donde él era miembro. Antioquía de Siria. Pero aquí le está dando un reporte de su trabajo, porque lo están acusando de que anda tratando de liquidar la responsabilidad de guardar la ley. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Lo querían matar. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando dice pueblo, se está refiriendo a Israel. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo en gran voz dijo: estás loco. Mira cuál es la reacción de este hombre. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero Pablo renunció a su ministerio, nada. Lo trataban de loco, lo apedrearon en Listra. Él da una lista de todo lo que pasó. Pero oiga bien lo que le responde el apóstol Pablo, versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No estamos a las escondidas. Yo no creo que un creyente tenga que decir: hey, venga, y lo saca de lo público, lo saca ahí, venga que lo quiero evangelizar. Lo quiero evangelizar. Eso no trabaja de esa manera. Si usted está allí sentado en un lugar público y evangeliza al que está sentado a su lado, pues háblele fuerte, que oigan los que están atrás también, para que escuchen. Así usted predica 4, 5, 6 y no se da cuenta que aquel quizá que está atrás se hace como que no lo está oyendo, pero está oyendo lo que usted está diciendo. Eso es muy importante. Ahora, dice el versículo 27, mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. No lo dejó responder. Yo sé que crees. A mí no me vas a engañar. Tú has oído el evangelio. Tú has oído de Cristo. No te hagas el ignorante. Tú sabes que Cristo te ama. No te hagas el ignorante. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es tener autoridad, hermano. Usted no va a ir a evangelizar con miedito ahí. Cristo te ama, mi hermano. Así como que tiene miedo. No, eso no es de miedo, esto es de valor. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Él quiere perdonar todos tus pecados. Arrepiéntete y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede salvar tu familia. Dios puede salvar también hasta tus propios hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Palabras de autoridad, palabras directas, con sabiduría. Una vez fue alguien a evangelizar a la vecindad
y tocó la puerta y le abrieron la puerta y le dice al Señor, Señor, yo quiero decirle que antes yo era un ladrón, antes yo era esto. Y le dice el Señor, bueno, ¿y a mí qué me interesa tu vida? Y le cerró la puerta. Con sabiduría, ¿verdad que sí? Llegar y decir, buenas tardes, Señor, estoy acá para decirle que le traigo la buena nueva de salvación. Soy cristiano, evangélico, y aquí está este tratadito. Y si usted no es cristiano, pues le invito a que lo sea, que acepte a Jesucristo como su Salvador. O sea, una introducción aceptable, agradable. Otro quiso evangelizar a alguien más cuando estaba en la mecánica. Estaba abajo del carro usted. Todo ahí. Y llega y dice, oye, te quiero evangelizar. Tú sabes que Cristo te llama. Ponme atención, por favor. Digo, oye, aquí estoy trabajando, no me interrumpas. Hay que tener sabiduría. ¿En qué momento hay que hablar de Cristo? Pablo encontró la oportunidad porque estaba frente a un rey y dijo, este no se me escapa porque a este me ha enviado Jesucristo. Y él sabía muy bien el ministerio que tenía. Termino leyendo del versículo 28 al 31. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, había una asamblea allí, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Estaba encadenado y así estaba predicando. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Porque el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era predicar el evangelio que tenía que predicar. Él presentaba al Cristo crucificado. Nosotros tenemos mucha razón para predicar este evangelio, porque Dios nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha hecho ministros suyos. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis amados hermanos? Puesto de pie, damos gracias a Dios por esta clase que hemos tenido, que vino a refrescar nuestro espíritu.